Hola, soy Estela Higuita Urán. Quiero agradecerles a todas esas personas que siempre escuchan mis cuentos. También a los nuevos suscriptores. Visitar mi canal, suscribirse, darle like, compartir con sus conocidos. Y más aún, cuando hacen sus comentarios, siento su afecto y parece ser que mi trabajo sí es valioso. El cuento de hoy se llama Mancha Difícil. Yo era un muchacho bien desarrollado, el mayor de 6 hermanos, con ademanes de hombre grande cuando me llegó la adolescencia. No estaba preparado para eso. Nadie me dijo lo que podía pasarme ni los cambios que iban a sufrir mi cuerpo y mi mente. El temor a la muerte se acrecentaba con todo lo que sentía mientras mis huesos y músculos se estiraban. Tenía sentimientos contradictorios. Empecé a dar muestras de rebeldía. No aceptaba sugerencias y mucho menos que alguien se entrometiera en mis asuntos privados. Sin embargo, necesitaba la protección de mis padres. Siempre estaba de mal humor. Quería ser el único, no parecerme a nadie, y sin darme cuenta me pasaba imitando a los cantantes favoritos. En eso de la diferencia tal vez influyó mi madre, que decía que cada uno debía desarrollar su propia personalidad y que era inviolable. Ella misma quiso ser diferente, y cuando nacieron cada uno de sus hijos buscó nombres poco comunes para que no tuvieran semejanza con ningún compañero. Mis hermanas recibieron por nombre Nefertiti, Penélope y Freya. Y mi nombre es Gersón, y mis hermanos son Heracles y Liberio. Vivíamos en un barrio alejado del centro de la ciudad, en una casa grande. Mi alcoba quedaba a un lado de la azotea. Cuando salía al espacio abierto podía divisar buena parte de la ciudad y también contemplar el jardín que cultivaba mi madre en macetas grandes. Mi cuerpo se fue transformando, mis gustos también. Me rodeé de nuevos amigos que me prestaban sus discos. Así fui entendiendo todo lo referente a la música. Coleccioné discos que escuchaba a todo volumen en mi alcoba, acostado en la cama. Escuchaba tanta música que cuando salía de la habitación, sus notas seguían dando vueltas en mi cabeza. No aceptaba normas, mis amigos y yo éramos libres. Me hice tatuar los brazos, la espalda con figuras extrañas. Me puse aros en las orejas y en las cejas y usaba ropas negras y me dejé crecer el cabello que recogía con una venda. Así pasó el tiempo. Yo era feliz, estaba totalmente adicto a la música. Asistí a varios conciertos y en ellos consumí marihuana en grandes cantidades. Adoraba a los cantantes de rock. Ellos eran mis ídolos y mi religión. Me volví frenético cuando los veía salir al escenario con sus chalecos de cuero negro, sin mangas, dejando sus torsos descubiertos y tocando sus guitarras en medio de un humo artificial de colores. Mi cuerpo explotaba de felicidad cuando coreábamos las canciones y llegábamos al clímax en el pogo. En ese contacto con los cuerpos de los que asistían al recital. Eso me producía un frenesí que casi sacaba mi alma del cuerpo. Aplaudía hasta quedar exhausto. Gritaba, silbaba y bailaba. Cuando todo terminaba, volvía a la casa con una tristeza infinita que calmaba con más marihuana y con mi música de colección. Un día, para fastidiar a mis hermanos, que se horrorizaban cada vez que se hablaba de Satanás, y después de haber asistido a uno de los conciertos, aprovechando mis capacidades de artista, tuve la grandiosa idea de pintar un demonio en la pared que daba sobre el espaldar de mi cama. Quedé maravillado cuando mi mano se movía con tanta soltura. Pensé que ya la práctica daba buenos resultados. Casi sentía como si otra mano tomara la mía y me guiara. Cuando terminé mi demonio, lo observé desde la puerta.
Tenía un hermoso cuerpo de hombre. Su capa ligeramente tirada hacia atrás dejaba ver su torso parecido al de los cantantes de rock. De sus piernas se veía poco, porque estaba dentro de llamas. Me gustó mucho esa explosión de colores en mi habitación. En su mano izquierda llevaba un tridente y con el dedo índice de su mano derecha me señalaba algo. Lo más admirable era que la expresión de sus ojos siempre me miraban donde quiera que yo fuera. Tenía una sonrisa maliciosa que me incitaba a reír cada vez que lo miraba. Yo lo llamé Mefistófeles. Mis hermanas y hermanos sentían miedo cuando pasaban cerca. Yo reía sin que me vieran. Lo había pintado para mantenerlos alejados. Freya, Heracles y Liberio dijeron: ayer cuando saliste de la casa sentimos ruidos en tu alcoba. Pensamos que habías regresado. La puerta estaba cerrada y los ruidos continuaban. La empujamos y no había nadie. Entonces sentimos miedo y nos bajamos corriendo. Pues ya saben, cuando yo no estoy, él trabaja aquí. Mefistófeles es mi guardián. Si alguien entra sin permiso, él les va a sacar la lengua y las va a enterrar en las macetas y nacerán flores carnívoras. Los chicos se miraron y corrieron horrorizados. Entré en mi habitación y reí duro, mirando la cara de mi demonio, y dije: que sientan miedo. No los quiero revisando mis cosas y encontrando lo que no se les ha perdido, aunque sí se les puede haber perdido. Mirando mi obra, reí otra vez y me pareció que la sonrisa de Mefistófeles había intensificado en su malicia. Así, atemorizados, conservé mi privacidad durante mucho tiempo. A la azotea solo subían cuando un adulto los acompañaba, y hasta mi madre decía sentir escalofríos cuando cultivaba su jardín. Mis padres empezaron a mostrar preocupación por mi comportamiento agresivo y por la pérdida de las alcancías de mis hermanos o cuando algunos objetos ya no estaban en su lugar. Mi madre, tan liberal hasta entonces, me hizo algunas recriminaciones. Ambos se reunieron conmigo y hablaron. Debo recordarte que esta casa cada uno tiene sus pertenencias y que serán suyas hasta porque por voluntad propia se despojen de ellas. Mi padre continuó: es bueno que no olvides que esta es nuestra casa, que aquí existen normas y que debes cumplir, y que el dinero y las cosas son para el bienestar de todos. Recibes comida, vivienda, afecto y por consiguiente estás en la obligación de ser más respetuoso con todos. Mi madre volvió a tomar la palabra. Ya te hemos demostrado muchas veces la importancia del estudio. Los que fueron tus compañeros en el colegio van progresando. O trabajar, agregó mi padre. Muchos muchachos a tu edad ya trabajan. Si el problema es por lo que consumes, estamos dispuestos a buscar ayuda, pero debes hacer un compromiso y asistir a las terapias. Me parece que ya es hora de desaparecer esa pintura de la pared. Ya tu adolescencia pasó. Puedes hacer algo bonito y que no asuste a tus hermanos, dijo mi mamá. Permanecí en silencio. Me pareció que les faltaba mucha sensibilidad artística. Por lo demás, estaba bien con lo que hacía. Recibir todo gratuito era bueno. Cuando el tiempo pasó, me aburría ver siempre lo mismo en mi cuarto. Le encontraba gusto al viento que soplaba en la azotea y a todo lo que desde allí podía ver. Miraba a lo lejos y veía cómo el sol iluminaba los cerros de un color verde intenso, las casas enclavadas en las laderas de las montañas. Caí en la cuenta de que había otras cosas que podía pintar y hasta pensé en estudiar para perfeccionar mi habilidad. Estaba cerca mi cumpleaños y le había prometido a Nefertiti que dejaría de que celebraran una fiesta en mi honor. La proximidad a los 19 me había hecho reevaluar muchos aspectos de mi vida. Escuchaba menos música,
Fumaba poco y en algunas ocasiones le ayudé a mi madre a correr las macetas y a barrer, y acepté la ayuda profesional. Una de las primeras cosas que hice fue sacar al demonio de mi habitación. Tomé un rodillo con pintura y di la primera mano. La figura quedó aún perceptible. Comprendí que iba a necesitar trabajar duro si quería desaparecerlo. Cuando estuvo seca la primera capa, di una segunda. Esta vez apenas se veían rastros de color y en la tercera desapareció. Ese día, después de muchos años, invité a mis hermanos a celebrar el viaje de Mefistófeles. Todos estaban sentados en mi cama, se veían felices, no les gustaba la figura en la pared. Algunos bromearon diciendo: «Por fin Gersón maduró, ha echado al demonio de su vida, ¡aleluya!». Y a eso respondieron todos en medio de risas: «¡Aleluya, aleluya!». Era una simple pintura, nada sobrenatural. No entiendo por qué le temían, dije entre risas. Ese reencuentro con ellos me hacía feliz. Todos habían crecido y yo, aunque estaba ahí, no pude verlo. No sabía nada de ellos, sentí deseos de abrazarlos. Les hice bromas, toqué el cabello liso y suave y hermoso de las niñas. «Dios está con nosotros nuevamente. Bienvenido, Padre bueno», expresó Liberio. No había acabado de decir esto cuando en la pared fue apareciendo con todos los colores la cara de Mefistófeles, mirándolos a todos con unos ojos rojos iracundos. Cuando apareció su cuerpo y finalmente las llamas, algunos se quedaron paralizados con la boca abierta, sin aliento. Otros con la respiración ahogada querían correr y gritar. Penélope cayó en la azotea. Heracles le pasó por encima y quedó sentado sobre una maceta. Ambos se levantaron con un alarido y los 5 se precipitaron por las escalas confundidos en un nudo que tuvieron que desatar mis padres. El horror se veía en sus rostros. Algunos prorrumpieron en llanto. Otros estaban atacados y respiraban con dificultad. Calmarlos era casi imposible. La casa se volvió un caos. Yo también estaba asustado. Me temblaban las piernas, tenía la boca reseca y parado en la parte alta de las escalas y con voz temblorosa les decía: «No hay nada que temer. Era una figura con mucho color. El blanco no logró tapar todo. La última capa no se había secado. Necesita más pintura para que desaparezca». Con esa convicción me quedé a dormir allí como siempre lo había hecho, seguro de que necesitaría otras capas para borrarlo de la pared. En la noche tuve sueños raros. Estaba en un concierto y el cantante era Mefistófeles. Yo estaba alterado, frenético. Lo vi cuando se bajó del escenario y vino hasta mí y me dio un beso. Tomó mi mano y me sonrió. Cuando desperté, aún tenía la sensación de un beso cálido en mi mejilla y de otra mano sobre la mía. Sentí miedo. «Todo está en mi cabeza. No tengo nada que temer», me dije. Me levanté y me di a la tarea de desaparecerlo con el rodillo encharcado de pintura espesa. 4 capas logré darle en el día. De la figura no quedaba ni rastro. Mis hermanos no querían entrar. Se limitaron a comprobarlo desde la puerta. El sueño de la noche anterior me tenía preocupado. Conseguí una repisa que clavé en el lugar donde antes estaba la figura, y allí puse un Cristo y una Biblia, y creo que recé algo que casi había olvidado. Me dormí más tranquilo. En mis sueños apareció de nuevo y sonriente, con sus ojos chispeantes, estirando los brazos para cogerme. Yo tenía miedo. Hice una cruz con mis dedos y dije: «Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre». Me despertó el golpe en la cara y el dolor en el ojo. El Cristo, la Biblia y la repisa habían caído sobre mi rostro.
Con las 2 manos tapé mi ojo adolorido. Cuando me incorporé, volví a ver la figura en la pared con los colores tan vivos como antes. Tenía en los ojos un brillo extraño que yo no había pintado, y con esa risa que ya no me producía ningún placer. Tiré lejos las cobijas y grité duro hasta ser escuchado. Estaba temblando y sacando fuerzas de mi propio miedo, salí saltando las escalas en un tiempo que me parecía interminable. No fui capaz de narrar lo que había pasado. Me auxiliaron. Mi madre puso hielo sobre el ojo afectado y me quedé el resto de la noche en la sala. Allí traté de razonar. Pensé que el blanco no iba a poder tapar esa cantidad de colores fuertes, que la repisa no había quedado bien asegurada y con el peso se había desprendido de su lugar, que no era nada extraño, que todo estaba en mi cabeza. Decidí que cuando mejorara mi ojo rasparía todas las capas de pintura y luego le daría reboque y estuco y pintaría la pared de nuevo. Mis hermanos no se me acercaban. Freya les dijo que mi ojo rojo golpeado era igual al de la pintura, porque el clavo de la repisa había roto el de la figura. Efectivamente, lo había traspasado en el lado derecho y yo estaba lesionado en mi ojo derecho. Pensé que no era más que una coincidencia. Tocó enfrentarme a la figura durante varias noches, hasta que estuve capacitado para empezar a raspar las capas de pintura. Cuando el cemento quedó con su color natural, mi padre, después de sermonearme, le pagó a un obrero para que estucara la pared. El hombre terminó su trabajo, yo estaba más tranquilo. En un rincón de la alcoba dejé preparados los materiales para pintar de blanco la pared al día siguiente. Me acosté, volví a rezar aunque disperso y bostezando, y me abracé al crucifijo. Bueno, yo estoy casi seguro de que estaba despierto cuando empezaron los sucesos. Sin embargo, no puedo asegurarlo. El calor sofocante me hacía sudar copiosamente. Estiré el brazo para encender la lámpara y algo me impidió hacerlo. Fui sacudido con violencia y di un giro de 90 grados. Una fuerza ajena volteó mi cabeza, obligándome a mirar la pared. Allí, en plena oscuridad, unos ojos enrojecidos y brillantes me miraban con furia. En la pared aparecieron primero los cuernos que ahora habían crecido, luego su nariz, una boca horrible, después el torso y finalmente las llamas que empezaron a calentar aún más la alcoba mientras se formaba el resto de la figura del que ya no quiero decir nunca más su nombre. Empecé a rezar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y repetí con voz potente, santificado sea tu nombre. Y con toda la fuerza que tenía, me agarré al Cristo metálico que se introdujo en la carne de mis manos, haciéndola sangrar. Vi el espectáculo de luces y de objetos que volaban y me golpeaban. Todo tomó ese feo color de fuego. Mi cuerpo se retorcía y una fuerza invisible me mantenía atado a la cama. Los gritos se quedaban en mi garganta ahogándome. Figuras horribles pasaban frente a mí. Después de mucho tiempo de horror y de repetir, Padre nuestro que estás en los cielos, cerré los ojos. No recuerdo más, o tal vez cesó la pesadilla. Algo se debe haber disuelto en el aire de la casa, porque cuando volví a darme cuenta de que existía, mis padres y hermanos con voces temblorosas entonaban plegarias desde la puerta. La fuerza invisible aún me sujetaba. Las vivencias de mi familia, su miedo y sus recuerdos, no puedo describirlos porque desde ese día han callado en forma intencional. Mi padre entró con un Cristo levantado y acompañando a un sacerdote que llevaba en sus manos la Biblia y una vasija con agua bendita. Oraba diciendo: por el poder de Jesucristo te ordeno liberar de tu presencia a Gersón y a su familia en esta casa por siempre.
Lo decía con voz potente repetidas veces. Seguía rezando e increpando a Satanás a liberarnos de sus acechanzas. Por los rincones arrojaba agua bendita. Impuso sobre mí los santos óleos y en la cabeza y en el pecho puso objetos sagrados de gran poder y siguió rezando por mucho rato. Luego arrojó agua bendita sobre la figura maligna que de inmediato se desintegraba con un sonido de agua sobre la superficie caliente. Todos fueron testigos de eso. Los más jóvenes intentaron correr. Mi madre los mantuvo unidos y rezando. Por la pared chorreaban sin forma definida vetas de pintura desteñida. Cuando eso pasó y todos lo constataron, quedé libre. Con el rostro aún desfigurado por lo vivido, salté de la cama. Iba llorando con el Cristo incrustado en las manos. Me lancé sobre el sacerdote y le pedí ayuda. El ministro me reconfortó, curó mis manos heridas, me confesé, comulgué. Cuando me repuse volví a usar ropa convencional, me corté el cabello y asistí a las terapias. Ya soy mayor, un hombre maduro. Los tatuajes siguen ahí. Por épocas siento que me queman y la piel me arde. Algunas ideas raras pasan por mi mente. No sé si son las secuelas de haber fumado tanto o si es que algunos hilos delgados me conectan con el pasado. Gracias, amigos, por valorar mi trabajo. Estaré preparando otro cuento para una próxima oportunidad. Muchas gracias.